Vamos a revisar a continuación cómo puedo determinar los valores máximo y mínimo global de una función cuando ésta está definida en un intervalo cerrado y además es continua en dicho intervalo. Básicamente lo que haremos es ejecutar los siguientes pasos. Primero vamos a encontrar todos los números críticos de la función. Recuerda que estos son aquellos donde la derivada es igual a 0 o bien no existe. El segundo paso será calcular f de x0 para cada número crítico y el tercer paso será calcular f de a y f de b. Una vez que hayamos realizado estos pasos, como última parte, lo que vamos a hacer es verificar quién es el máximo y mínimo de la función, comparando a los valores que se obtuvieron en los pasos 2 y 3. El mayor es el máximo, el menor es el mínimo global. Revisamos el ejemplo. Se nos presenta aquí la función f de x igual a x cúbica menos 12x y queremos calcular cuál es el máximo global y el mínimo global de la función en el intervalo cerrado menos 3,5 y que después utilicemos esa información para trazar la gráfica de la función. Vamos entonces a proceder a calcular. Regresando un momento a los pasos anteriores, lo primero que debo hacer es encontrar los números críticos de la función. Para que los puedas determinar, es necesario que primero calcules la derivada de la función. Así que procedemos a calcular y f' de x será 3x cuadrada menos 12. Una vez que hemos encontrado esta derivada, buscaremos aquellos valores donde la derivada no existe o es igual a 0. Aunque, como en el video anterior, este es un polinomio y existe para cualquier número real, así que nos vamos a enfocar únicamente en la condición donde nuestra derivada es igual a 0. Vamos a despejar. X cuadrada se hace igual a 12 sobre 3, es decir, 4, y por lo tanto x será igual a 2 o x será igual a menos 2. Los números críticos que tenemos son entonces estos dos. Vamos a proceder ahora a evaluarlos en la función. Segundo paso, sustituyo cada número crítico. Hago f de 2 y obtengo 2 que al cubo se va a hacer 8, menos 12 que por 2 se va a hacer 24. Pero 8 menos 24 se hace menos 16. Ahora hacemos f de menos 2. Menos 2 elevado al cubo pasará a ser menos 8. Menos por menos se hace más, y 12 por menos 2 se va a hacer 24. Menos 8 más 24 será 16. Ya tenemos el resultado de estos dos. Tercer paso, vamos a calcular f de a y f de b, es decir, haremos f de menos 3 y obtenemos menos 3 que al cubo se hará menos 27, menos 12 que por menos 3 se hará 36, pero menos 27 más 36 pasan a ser 9. Hacemos f de 5. 5 que elevado al cubo será 125, menos 12 que por 5 será 60, pero 125 menos 60 pasarán a ser 65. Ya tenemos f de a y f de b. Último paso, mencionábamos que voy a comparar los resultados de los pasos 2 y 3. El mayor es el máximo absoluto, el menor es el mínimo absoluto. Reviso y el valor más grande de todos los que obtuvimos es este de acá. Por lo tanto, nuestro máximo absoluto se va a localizar en el punto 5,65. Reviso ahora el valor más pequeño de los que se calcularon. El menor de todos es menos 16. Y entonces el mínimo absoluto se va a localizar en 2, menos 16. El problema me indica que trace la gráfica de la función con esta información. Bueno, como extra para el ejercicio, además de lo que ya hemos calculado, vamos a proceder a calcular las intersecciones con los ejes. Entre más puntos claves tengas de la función, es mejor para poderla trazar. Estas intersecciones las vamos a sacar de la siguiente manera. Intersecciones con el eje x se van a calcular igualando a la función con 0. Es decir, voy a colocar esto acá. Una intersección con el eje x podría ser esta de aquí. ¿Cuál es la característica que tiene esta coordenada? Que la coordenada siempre es de la forma x, 0. De ahí que para poder encontrar dichas intersecciones
pues tú debas tomar a la función, en este caso, x cúbica menos 12x, e igualarla con 0. Vamos a despejar. Factorizo por término común, que es x, y obtengo x que multiplica a x cuadrada menos 12 igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 0, o bien x cuadrada menos 12 es igual a 0. Continuamos haciendo operaciones, x es igual a 0, o bien x va a ser igual a raíz de 12, o bien x es igual a menos raíz de 12. Ahora recuerda que tienes otro eje, que es el eje Y. Las intersecciones con el eje Y se pueden calcular así. Una intersección sobre ese eje puede ser este punto. La característica que tiene el punto es que la coordenada siempre es de la forma 0, y. Así que para encontrar dónde se da la intersección con este eje, lo que voy a hacer es simplemente sustituir en mi función original el 0. Y si yo sustituyo, el resultado vuelve a ser 0. Por lo tanto, las intersecciones que tienes son 0, 0, raíz de 12, 0, y menos raíz de 12, 0. Y de este lado, 0, 0, punto que de hecho pues ya está considerado. Vamos a localizar la información y el resultado de la gráfica será este de acá. En efecto, colocamos al punto que corresponde al máximo y colocamos también el punto que corresponde al mínimo de la función. El máximo, dijimos, se localiza en 5,65, el mínimo en 2, menos 16. Además también calculaste otro punto más, que fue este de aquí, menos 2,16, que lo puedes considerar un máximo local, por todo lo que ya comentamos antes. Aunado a todo ello, calculaste intersecciones con el eje X. Obtuviste la coordenada 0, raíz de 12, 0, y menos raíz de 12, 0. Con esta información, ya que sé que esto es un polinomio y su gráfica es una curva suave y continua, voy a empezar a unir a los puntos de esta manera para encontrar la gráfica de la función. Hay más características que es necesario conocer, pero por ahora, pues con la información que tenemos, vamos a aceptar que, por ejemplo, la gráfica en este intervalo crece, en este decrece y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a determinar cuándo la gráfica es creciente, cuándo es cóncava, etcétera, etcétera? Son temas que iremos viendo posteriormente, pero por ahora, con la información que tenemos, este es el resultado. Por este video es todo. En el siguiente hablaremos acerca del teorema de Rolle.